Muy buenos días, hermanos. Tengan todos ustedes. Es un privilegio estar compartiendo la palabra, y también es una bendición de Dios, más aún el que nosotros podamos alabar a Dios en medio de todo su pueblo y atributando toda gloria, toda autoridad, todo gobierno de Dios soberanamente sobre todas las cosas, y precisamente esperando que así sea. Esa palabra, esa adoración que nosotros le rendimos a Dios, sea precisamente esa adoración que nosotros le rendimos aquí en el templo, vamos a decirlo así, que no es un templo. También sea precisamente esa adoración que nosotros le rindamos en todos los aspectos de nuestra vida, porque realmente Dios no solamente nos tomó para venirnos a integrar a un grupo de personas y que de esa manera nosotros tengamos algunas directrices en cómo cantar, cómo se ora, y que después nosotros salgamos allá afuera a vivir conforme nos parece, conforme nosotros entendemos o conforme a las ideas del mundo, sino más bien, dice la Escritura, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Pero también dice la Biblia que cada uno de nosotros estábamos descarriados, perdidos, estábamos podridos, y de una o de otra manera nosotros nos damos cuenta acerca del carácter del hombre sin Dios. Y el carácter del hombre sin Dios se ha decaído, se ha corrompido de manera tal que necesita un Salvador. Y eso es precisamente lo que Cristo Jesús vino a hacer: a tomarnos, a sacarnos de esa vieja vida, de esa vida podrida, de esa vida licenciosa, de esa vida que no se conforma a la voluntad del Señor, y nos ha traído, una vez que nos ha salvado, nos ha limpiado de nuestros pecados a través de la fe, y también nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para que nosotros vivamos una vida que nunca antes habíamos vivido. Dice la Escritura, porque los designios de la carne no se conforman a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden. Y entonces, de esa manera, nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a poner solamente un ejemplo que nos va a hacer notar, porque ahorita en este lugar nosotros nos podemos saludar, nos podemos sonreír, y alguno de nosotros puede decir: yo trabajo, yo gano mi dinero honradamente, yo no tomo, no fumo, no hago mal a nadie. Y creo que entonces no tengo nada de qué arrepentirme, o nada de qué renovarme, o nada de qué regenerar mi vida. Y pienso que la vida es así, la vida normal: duermo mis 8 horas, etcétera, trabajo, doy el sustento a mis hijos. Sin embargo, dice la Escritura que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y en eso se acomoda, y en eso se afirma, y diciendo: yo trabajo y gano mi dinero, y yo no le hago nada mal a nadie, y de tal manera que yo tengo la entrada al cielo. Sin embargo, solamente podemos ver un ejemplo para ver la medida de la degradación del hombre, comparado con el excelente y precioso amor de Dios, que el mismo hombre no puede producirlo, que el mismo hombre no lo puede hacer, aunque él mismo por sí solo quiera determinar a hacerlo, no va a poder hacerlo, porque ese amor es divino. Le voy a poner un ejemplo. En el matrimonio, cuando el esposo y la esposa están en una situación caótica o complicada, y a lo mejor alguno de los dos empieza, como comúnmente se dice, a echarle ganas, o a empezar a querer subsanar las problemáticas que ya tienen, la mejor solución que tienen algunas personas es decir: ¿sabes qué? Aquí esto se acabó.
Yo creo que tú no le quieres echar ganas, tú no apoyas, mira, estos son tus problemas, estas son, etcétera. Es lo que tú eres, lo que tú haces, y entonces lo que vamos a hacer es que de aquí punto y aparte y nos vemos. Es la solución fácil. Sin embargo, la Escritura nos muestra, dice la Escritura, que aunque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, el excelente amor, inalcanzable por los hombres, es ese amor que dice: me voy a rebajar, me voy a humillar, aún colgando mi dignidad. Si soy maestro, empresario, profesor, ingeniero, si soy de las familias pudientes o no pudientes, pero ahora voy a hacer lo que la palabra de Dios dice para yo poder ganar el corazón de aquella persona que está disgustada, que está descontenta conmigo. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico? ¿Quién de nosotros, la Escritura lo dice así, dice: y si saludáis a los que os saludan, ¿qué demás hacéis? Eso es lo que hacen los gentiles. O sea, en otras palabras, recompensar a alguien que, hablar bien de los que me caen bien es fácil, pero hablar bien de los que incluso me hacen el mal, o sea, pero usted me va a preguntar, ¿pero qué voy a hablar bien de él si me está haciendo el mal? En otras palabras, quiero decir, me atreveré todavía a respetarlo, me atreveré de cierta manera a hablar de algunas virtudes que sobresalen, me atreveré yo a callar de algunas personas que todavía me han hecho el mal, y solamente el carácter de Dios es el que lo puede hacer en nuestras vidas, solamente Dios. Solamente Dios lo puede hacer. El hecho de dar lo que las personas no dan, de tal manera, porque así lo hizo Dios con nosotros, humillarse y dar toda su vida con tal de alcanzar a personas que éramos renuentes ante la voluntad de Dios, y aún así Dios fue muy paciente para con nosotros, con tal de que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, la realidad es que lo que yo quiero decir, ya centrándome en lo que yo quiero compartirles hoy, es que algunas veces pensamos que solamente la palabra de Dios es para asuntos rituales, solamente para, o algunos aspectos de la reunión, de la congregación, de cómo se ora y todo eso. Sin embargo, Jesucristo nos ha llamado, nos ha tomado para vivir una vida totalmente distinta, y ahora para vivirla para su causa, y ahora para vivirla para gloria de Él, entendiendo que el carácter de nosotros estaba totalmente perdido. Voy a poner otro ejemplo más. En estos tiempos de elecciones, cuando las personas, los políticos quieren conseguir un puesto, ¿y por qué quieren conseguir ese puesto? Cuando llegan a lo que ellos aspiraron, la mayoría de ellos, ¿qué es lo que hacen? ¿Utilizan el poder para servirse del pueblo o utilizan el poder para servir al pueblo? Para servirse del pueblo. Y la Escritura dice que el que sirve es el mayor. Y en aquel momento los discípulos estaban peleándose: ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a hacer esto? Y dice, el más joven va a ser el mayor, y como el que sirve también. Y esta es una realidad. Es que es una realidad cuando las personas llegan al poder, cuando llegan al dominio, empiezan a llenarse de orgullo y no pueden ver que la labor y la misión por la cual Dios los ha puesto allí es para servir a los demás,
para servir a los demás. Y bueno, y mediante estos ejemplos, algunas veces también se puede pensar que es mejor recibir que dar. Algunas personas se han montado en su tacañería diciendo, bueno, yo voy no doy aquí, no doy acá, no doy acá, porque mientras más retenga, yo más tengo, y bueno, y entonces voy a tener más bienes y voy a poder sobresalir. Pero la palabra de Dios no dice eso. Dice la palabra de Dios que más bienaventurado es dar que recibir. Y dice la Escritura, hay algunos que retienen más de lo que es debido y vienen ¿a qué? A pobreza. Entonces, vemos que la mentalidad del hombre sin Cristo es una mentalidad que está corrompida, está muy desenfocada de los propósitos divinos, y además de eso, en la forma en la que está caminando, vive en el camino de la destrucción. Y entonces, en Jesucristo nosotros tenemos un verdadero fundamento para toda nuestra vida. En la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar precisamente los aspectos principales de la salvación, de la regeneración, de la santificación, de la justificación, y también vamos a encontrar aspectos importantes, como dice la Escritura en 2 de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y todo lo que sea necesario para esta vida, Dios nos los ha dado a través del conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Jesucristo es la piedra principal. Jesucristo es la verdad, la única verdad. Jesucristo no es un concepto, Jesucristo es una persona. Él es el modelo perfecto a quien Dios ha puesto para redimirnos y para restaurarnos de la vida antigua. En otras palabras, si su religión, si la creencia que usted tiene no le ha llevado a cambiar de su vida, entonces esa religión, esa creencia, esa filosofía es una filosofía hueca, porque realmente la palabra de Dios, el poder sanador y restaurador de la palabra y del Espíritu Santo es para crear personas nuevas, personas diferentes, personas que tienen como propósito glorificar a Dios y no viven estancadas en sus mismos vicios, en sus mismos pecados, en su misma vida antigua. Solamente hicieron alguna remodificación de su indumentaria externa, pero su vida no demuestra piedad ni en su casa, ni en su familia, ni en la sociedad. Solamente algunas veces, algunos matices se notan dentro de un lugar donde se reúne la gente, las personas. Y quiero hablar, para ser concreto, de 3 puntos importantes donde la palabra de Dios nos habla, hablando de que no solamente son estos 3 puntos, sino hay muchas cosas de las cuales la voluntad de Dios nos ha sido dada para que nosotros vivamos en ella, porque, bueno, precisamente después de esta enseñanza nosotros vamos a estar enfocándonos en enseñanzas acerca de la familia, entendiendo la necesidad que nosotros tenemos, y es precisamente donde Dios, cuando llega una persona, restaura, reforma esa vida, pero también quiere reformar y restaurar vidas completas, como aquella persona que le preguntó al apóstol, ¿y qué de hacer para ser salvo? Y el apóstol le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces voy a tocar 3 puntos. El primero es acerca del gobierno. Vamos a leer en Deuteronomio 17, verso 18. De esta manera nos habla Dios acerca de la política, del gobierno, y quiero tocar de una manera muy rápida, sin profundizar al respecto, de estos 3 temas que son importantes. Deuteronomio 17 y 18,
como una enseñanza de introductoria para que nosotros nos enfoquemos en lo que Dios nos habla acerca de la familia, de la educación, perfilándolo precisamente a la educación. Vamos a leer Deuteronomio 17. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La palabra de Dios es un fundamento. El temor de Dios es un fundamento para las personas que están en eminencia, ya sea un padre, ya sea un gobernador, ya sea un juez, ya sea cualquier otra persona que está en lugar de eminencia, donde Dios lo ha levantado, porque sabemos claramente que la Escritura dice que ninguna autoridad nadie recibe si no es dada por Dios. El agente de tránsito, el ministerial, el juez, el presidente, el gobernador y cualquier otra persona, por los medios que haya conseguido aquel lugar, dice la Escritura que es una autoridad puesta por Dios. Ninguna autoridad le ha sido dada al hombre si no es por la autoridad que Dios le da. Sin embargo, o mejor dicho, lo que nosotros nos debemos de dar cuenta, que esa autoridad, cualquiera que sea el lugar, cualquiera que sea el puesto que Dios le ha designado, necesita el temor de Dios, porque sin ese temor de Dios, todo su gobierno y lo que él pretenda hacer, se va a venir a una bancarrota o se va a venir a una descomposición, como lo vemos y como está en la Escritura que dice en el libro de Jueces, dice: y cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días dice que no había ley, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y dice el verso 19: lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. La importancia de que es no solamente cultivarnos, lo que es no solamente leer, y lo que es no solamente decir, bueno, ya leí, ya sé lo que dice Dios, sino más bien que el temor de Dios, que la palabra de Dios, que el carácter de Cristo afecte nuestras vidas de tal manera que nuestro corazón sea transformado y las verdades y los principios de la persona de Jesucristo a través de la palabra sean permeados en nuestro corazón, para que nosotros vivamos haciendo lo que Dios quiere. Dice: y lo leerá en él todos los días de su vida. Hermano, pero es que yo la leo. Preguntaría: ¿y está afectando tu vida? ¿Está afectando tu cosmovisión de ver las cosas? ¿Está afectando la visión que tú tienes? ¿Está afectando tus propósitos? ¿Está afectando tus metas? ¿Está afectando tu deseo de servir a Dios? ¿Está afectando los motivos por los cuales servimos a Dios? ¿Está afectando tu suspirar? ¿Está afectando los pensamientos que tú tienes acerca del reino y de la gloria de Dios? ¿O simplemente es una lectura que tomas en la mañana, pero después de cerrar la Biblia se ha cerrado la mentalidad a la ideología de Dios, y ahora empezamos a vivir una vida separados de Dios? Resuelvo los problemas en mi negocio a mi manera, resuelvo los problemas de mi familia a mi manera, vivo la vida a mi manera, no tengo propósito, no tengo destino, no tengo meta, vivo en el aquí y en el ahora para salir solamente de mis problemas económicos. La verdad que Dios no es así.
La verdad que las aspiraciones del reino o lo que Dios nos ha dado no se compara con un tipo de religión muerta o con un tipo de rituales que uno haga. La verdad que la vida de Dios y la florescencia del poder de Dios no se compara a ninguna de estas cosas que el hombre hace por sí mismo. Y luego dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra. Es la voluntad misma de Dios, el corazón de Dios, no tanto así como un tengo que hacer, ahora tengo que decir, ahora tengo que dar, sino más bien como la voluntad misma de Dios que nos lleva y que nos influencia a hacer lo que es bueno, lo que es santo, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es propio, lo que va a generar vida, lo que va a generar dividendos eternos, lo que va a generar lo que es para la eternidad. Luego dice el verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si nosotros consideramos algunos libros antiguos como Segunda de Reyes y Crónicas, vamos a ver que muchos gobernantes, que muchos reyes en la historia, su reino fue muy corto por la maldad que en ellos había, porque no tenían el temor del Señor. Vamos a leer 2 de Samuel 23. Estas palabras son del rey David, ya en los días finales que él tenía. Y dice 2 de Samuel 23, verso 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Habrá un justo. Habrá una persona que gobierne, y es precisamente que todo gobierno se debe de establecer en justicia, en el temor de Dios. Dice el verso 4, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. En otras palabras, gobiernos de esa magnitud, gobiernos justos, gobiernos de personas que están fundamentadas en el temor de Dios, va a ser una bendición en su casa, va a ser una bendición en su familia, va a ser una bendición en la sociedad, va a ser una bendición en la tierra. Vamos a leer Eclesiastés 10, verso 16. Dice de esta manera: ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Aquellas personas que no tienen experiencia en lo que tienen que hacer y que utilizan tal vez su experiencia para sus propios beneficios, y tus príncipes banquetean de mañana. En otras palabras, el deleite, el placer, la apuesta, las carreras, lo que sea, lo que más interesa en ese gobierno es la feria, el deleite, y no precisamente un gobierno de justicia. 17, bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Habla de aquellas personas que tienen un cargo y que trabajan para lo que les asignaron. No trabajan para recibir un sueldo, no trabajan para recibir el cheque, no que solamente se les otorgó en aquel lugar o aquel puesto para recibir un salario, aunque no trabajen, aunque no estén promoviendo el desarrollo o estén trabajando en pro por lo cual los han asignado. Y dice, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa.
También nos habla acerca de eso, precisamente. Entonces, leo el último verso de esta parte, de la primera parte, Hechos 13, verso 36, donde dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. La palabra que yo quiero recalcar aquí es servido. A la verdad David, habiendo servido a su propia generación. Si usted lee en el contexto, vamos a solamente enfocarnos en un contexto cuando Absalón se subleva contra el rey David. Él tal vez pensó que ya el tiempo del rey David había pasado y toma algunas estrategias, Absalón, para robar el corazón del pueblo. Se anticipa en tiempo, se anticipa en lugar, y cuando ve pasar a las personas que van a pedir un consejo o que van a pedir justicia de parte del rey, él los llama y les dice, primero los saluda, los abrazaba, los besaba y les decía, mira, el rey está muy ocupado, la verdad es que necesitas a alguien que te escuche, y ese quien te escucha pues puedo ser yo. Y empezaba a escuchar sus problemas, empezaba a escuchar lo que traía aquella persona, y dice la escritura que así robó a Absalón el corazón del pueblo. Y entonces, en un momento dado se levanta Absalón, y entendemos, a través de la escritura vemos claramente, porque podemos comparar las dos trayectorias del rey David. El rey David, desde el día que fue ungido hasta el día que Dios determinó que dejara el reino, había sido una vida de servicio. Había servido desde el día que arriesgó y expuso su vida en contra del gigante, librando batallas, arriesgando toda su vida, arriesgando su vida y haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Hasta ese día estuvo sirviendo. Pero Absalón, ¿qué buscaba solamente? Absalón buscaba los beneficios. Aquí hay dinero, aquí hay opulencia, aquí hay comida, aquí hay tal vez mujeres, aquí hay esto. Era lo que buscaba solamente. Y la intención de Absalón no era una intención de servir, y es precisamente también el llamado. El padre de familia es el hombre que se le ha dado la autoridad en la casa, es el hombre que se ha de levantar temprano. Y bueno, precisamente padres que están fuertes, que son jóvenes, no me atrevo a hablar de padres que a lo mejor ya por su enfermedad no pueden, pero aún así puedo saber de personas grandes que se levantan temprano para orar por su casa. El padre es aquella persona que se levanta, que es diligente, que va en busca del pan, que trabaja, que observa cómo van los asuntos con sus hijos, que ve cómo van sus negocios, y que no dice, me voy a dormir, que teniendo fuerzas, que estando joven, estando completo, le deja la carga de responsabilidad de trabajo a la mujer para que ella busque el pan que el propio hombre tiene que llevar a su casa. Eso se llama, en palabras muy, ser concha. Eso se llama que ese hombre ha abdicado de sus responsabilidades y no solamente busca el pan de comer, el pan físico, sino busca el pan espiritual que es necesario, que tiene la brújula clara, discerniendo cuál es el camino que Dios le ha mostrado o ha mostrado que tiene que seguir. Es ese hombre que es un ejemplo piadoso en el temor de Dios, de tal manera que es la batuta
que lleva a la familia. Es ese hombre que gobierna con justicia. Es ese hombre que sirve. Es ese hombre que está pendiente de las necesidades que hay también en la casa. Es ese hombre que si falta esto en la casa, no es la mujer la que anda buscando un acople para unir dos mangueras y que no sabe cómo se llama lo que le va a poner, si son abrazaderas, si son alambres, y va a la ferretería y dice deme esto y deme esto, el otro, y después regresa, pues es que no me quedó, a ver, asesóreme aquí. Y digo, ¿y su esposo? Algunas mujeres han dicho, mi esposo es y dicen una palabra, porque ese hombre no se ocupa de las situaciones de su casa, ni espiritualmente ni materialmente. Es un hombre flojo. ¿Y se dice cristiano? Dice la Escritura que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Ese hombre no se llama cristiano si no le ha revelado la luz de la palabra, que ese hombre tiene que regenerar su vida, tiene que cambiarla, que tiene que ser diligente, que tiene que ser madrugador, que así como para sus placeres en el tiempo pasado, en la vida antigua, fue un hombre muy solícito, que estaba dispuesto para mandar la invitación de la fiesta, que estaba dispuesto para traer las cervezas, que estaba dispuesta para traer el equipo de sonido, que estaba dispuesto para desvelarse hasta las 2, 3 de la mañana con tal de pasar el placer y disfrute con los amigos. Ahora ese hombre, entendiendo el evangelio y entendiendo la verdad y el modelo perfecto de Cristo, ahora se despoja de sí mismo, de eso que le amarran la cama, de eso que le amarran, que le atoran los pies, y empieza a caminar en los caminos de la verdad. Y es ese hombre que puede comprarse al último su par de zapatos con tal de darle a su esposa, con tal de darle a su hija, con tal de darle a su hijo. Y no que anda comprando los woofers del carro para que se oiga mejor y cambiándole rines de aluminio y todo eso, mientras la señora no tiene 3 dientes acá y se ríe y tapándose la boca. ¿Por qué? Porque el hombre está más interesado en su beneficio, está más interesado en él. Y es que la palabra de Dios tiene que permear, tiene que llegar hasta nuestro corazón, hasta lo más dentro. No puede ser que solamente tengamos una teoría de lo que es el evangelio. No solamente puede ser que tengamos solamente palabra muerta en nuestra mente. No es eso, que solamente tengamos teología aquí, pero esa palabra no llega, no tiene el poder para poner nuestros pies y nuestras manos a caminar y para aferrarnos a hacer la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, para transformar de ese viejo hombre, del viejo antiguo, del desordenado, ahora una nueva vida que es diferente. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. El viejo hombre pasó. La vida antigua pasó. El hombre gruñón, el hombre que es como, bueno, no sé si vieron esa película, bueno, todavía pues desafortunadamente la vieron, como de los pitufos, que siempre vio uno que siempre odio esto, odio el otro, odio que llueva, odio que esté nublado y todo eso. O sea, siempre con la expresión de que no le parecía nada. Y así también puede ser aquel hombre. No me gustó la comida, no me gustó cómo quedó la ropa, no me gustó cómo. Oiga, pues póngale un tendedero, cómprele una buena lavadora, y ahora sí, cómprele una buena estufa y vaya al súper, traiga la comida, y ahora sí, traiga los camarones, traiga el ribeye, el cirlón, y dígale ahora sí, y dígale: señora, cocíname esto. Y ahora sí, cambie usted de parecer. Y ahora a ver qué le va a decir la señora: oh, sí me gusta. Ahora sí, dígale: sí me gustó. Sí me gustó, pero realmente, más que nada, habla de un corazón que se ha ensimismado, que no ha sido afectado
por la palabra de Dios, que no ha sido renovado, que no ha sido cambiado, que no ha entendido los propósitos de Dios, que se mantiene alejado de la verdad, que no está recibiendo el agua de vida, que no está recibiendo, que no es capaz de amar cuando la mujer le da una bofetada. Y no lo estoy diciendo en términos físicos. A ver, dígame usted, y le voy a decir algo que a mí me dolió. Y aquí está mi esposa, se los voy a decir. Una vez cuando fuimos a la casa de mis suegros, ahí estaba mi cuñado está más ponchado, y de repente se me ocurrió decir unas fuercitas. Estamos platicando tranquilamente y dijo mi esposa: te va a quebrar el brazo. ¿A usted no le dolería? Bueno, a lo mejor usted me dice: bueno, es que tú eres muy chillón, ¿no? Bueno, es un ejemplo nada más. ¿Y quién renueva ese corazón para decir: te amo, Carito? A pesar de eso, te amo. A pesar de lo que tú no creo que lo haya premeditado, no creo que lo haya estado planeando, no creo que, sí, simplemente fue una palabra que salió. Y algunas veces así pasa en los matrimonios, en las familias, que a la mujer se le ocurrió decir algo así al aire, como aquella saeta que lanzó a aquella persona al aire y cayó. ¿Dónde le cayó? Y entonces ahí el otro se andaba ya desangrando. Y así pasó. Entonces así pasa, hermanos. Y entonces, ¿ves que me dijo esto? Y se quiebra el hombre. A ver, ¿quién le va a dar el amor divino para decir: te sigo amando, te sigo queriendo, te sigo estimando porque eres una hija de Dios? ¿Quién? Dígame. Si usted mismo está que no aguanta, si usted mismo está que revienta, si usted mismo está con esa efervescencia de que me injurió, me ofendió, ¿cómo? ¿Ya vio qué es lo que sale del hombre? ¿Ya vio? ¿Ya vio que no somos una perita en dulce? ¿Ya vio que en el problema, en el momento de la prueba, es donde sale el verdadero yo? Que en el momento de la tribulación, que en el momento del confrontamiento, en el momento de debilidad, ahí donde está la situación tensa, ahí es donde sale el verdadero Juan, el verdadero Azarías, el verdadero Pedro, el verdadero, póngale su nombre, ahí donde sale. Ahí es donde empezamos a echar la culpa y es que tú eso. Ahí es donde sale. No ahorita todos estamos felices, ahorita estamos contentos. Si prenden los ventiladores estamos contentos, nos saludamos, pero es en el momento donde empieza a apretar, es allí donde va a salir lo que realmente hay en el corazón. Y preguntas: ¿qué ha salido de su corazón? ¿Qué ha salido del nuestro? ¿Qué ha salido? Sin Dios, ¿qué salió? ¿Piedad? ¿Salió piedad? La palabra de Dios tiene el fundamento y el sustento para toda nuestra vida. Y cuando Dios nos llama, hermanos, nos llama para dejar esa vida antigua y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. No es para hacer reformas parciales, no es para entregarle solamente los domingos por la mañana al Señor, ni los viernes por la tarde. No es solamente para poner un versículo atrás del medallón de nuestro carro: Cristo te ama. No solamente es para dar unos migajitas de servicio. Cuando Dios nos llama completamente a servirlo a Él en espíritu, alma y cuerpo. Todo, nuestros dones, nuestros talentos, y nos ha llamado a esa vida más excelente, más alta. No a la vida antigua, no a la vida derrotada, no a la vida de impiedad. Nos ha llamado de ese lugar para vivir una vida nueva. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
dice la Escritura. Porque buscáis entre los muertos al que vive, si Cristo es un Dios vivo. Y la Escritura lo dice. Mateo 19:4 dice, voy a tocar el segundo punto, y sería muy difícil o imposible que es imposible que profundizáramos mucho acerca de estos temas. Realmente es algo muy superficial, Mateo 19:4, eso ahora enfocándonos a las familias. ¿Y cómo es que la palabra de Dios no falla? La palabra de Dios es eterna, es verdadera, dice la Escritura que discierne entre los pensamientos y las intenciones de los hombres y saca a luz, a revelar las cosas que nosotros tenemos. Es una espada de los filos y es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y nosotros realmente lo que debemos de hacer es estar listos, viendo, siendo alumbrados hacia lo que revela la verdad, la verdad que es Cristo Jesús. Dice Mateo 19:4, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Estoy hablando acerca de algunas verdades o algunos principios de la palabra de Dios que son esenciales precisamente en la familia. Y no solamente hay muchos, nosotros lo podemos encontrar para que una familia sea estable, para que una familia podemos encontrar de que el varón es cabeza de la mujer, y ya lo vimos, es cabeza de su familia hace rato, es el que diligentemente toma la iniciativa de buscar el pan espiritual y el pan físico, y es el que está al pendiente de todas las cosas, porque él es el responsable a quien Dios ha designado. Y entonces en esta parte es algún principio, pero cuando se violentan las verdades y los principios de Dios, es cuando nosotros también sufrimos, cuando nosotros a lo mejor en algún momento podremos ver que pareciera que salen bien las cosas, pero dice la Escritura que el camino al final es de muerte. El camino al final es de muerte. Parece que es un camino bonito, pero al final es de muerte. Y en esta parte dice la Escritura que dejará el hombre padre y madre, y hasta estas alturas es triste ver cómo algunas personas, en primera, pues no se casan, se juntan o se rejuntan. En segunda, en vez de buscar una independencia totalmente de sus padres, en el sentido de que vivan aparte, de que esa casa sea establecida sobre el fundamento de Dios, y ya es una casa aparte, ya son totalmente, ya es otro ente, es otra familia, y que ahora ellos ya son uno, y en esa unidad no se vea violentada por el suegro, la suegra ni otras personas. En esa unidad, entre otras cosas, de lo que Dios dice, los dos serán una sola carne. Pero el resultado lo podemos ver cuando personas todavía viven en las casas de sus padres. Algunos todavía recibiendo económicamente de la casa de sus padres, y algunos preocupando en el sentido, y no que vayamos a negar ayuda alguna, ¿no? Sino más bien me refiero a que esa independencia no se ve clara, en el sentido de que, por ejemplo, dicen los suegros: vamos a comer en tal lugar, y dice la hija, va a decirle al esposo: dicen mis papás que vamos a comer en tal lugar. Y ahí vamos. Todo.
Otra vez dicen los suegros, dicen, vamos a hacerle fiesta al nieto. Pero dice el esposo, no tenemos dinero, se le va a hacer fiesta. Y bueno, y entonces el papá queda así como títere, ¿qué hago? Por un lado están los suegros y por otro lado está la hija de los suegros, que es su esposa, ¿no? Y, ¿qué hago? Si mis suegros ya dijeron que va a ser fiesta para el niño, pues ya lo vamos a hacer, ¿no? ¿Y yo qué hago? Pues acoplarme. O cuando el suegro dice, se le va a llamar Vladimir Ivanovich, no sé qué, porque yo lo leí en un libro de historia de hace cuántos años. Y le vas a poner así. Y entonces el papá del hijo dice, no, yo no quiero ponerle así. No, pero le vas a poner. ¿Por qué? Porque estás viviendo en mi casa, casi prácticamente le está diciendo, porque yo soy el que pago las cuentas. Es porque se ha tomado como un hijo. Y la voluntad de Dios no es así, hermanos. ¿Cuántos problemas uno pudiera evitarse? Y esos son los que nos dan risa. Y de ahí, problema tras problema, problema tras problema. No se hacen maduros a los hijos, no se hacen responsables a los hijos, entre otras cosas. Y paso al tercer punto, que es la educación. No quiero tardarme mucho para fines pedagógicos. Y la educación, que es precisamente a lo que nos vamos a enfocar, la familia y la educación en esta serie de enseñanzas. Una vez que terminamos el libro de Juan, quiero que leamos Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La educación tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios. La educación tiene que ser fundamentada en la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es Cristo Jesús, el Señor, el modelo perfecto. Y voy a leer lo que dice A.W. Tozer. Dice, la sabiduría es capaz de ver el final desde el principio, por lo que no hay necesidad de adivinar o conjeturar. La sabiduría ve todo en su real dimensión, cada cosa en relación adecuada a un todo, y así ser capaz de trabajar hacia las metas prefijadas con una precisión perfecta. La sabiduría no consiste en conocer el bien y el mal. La sabiduría consiste en diferenciar el bien del mal. Y precisamente la Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y he ahí el punto, que muchos de nosotros como padres, a lo más que hemos aspirado es a enseñar conocimiento a nuestros hijos, pensando que el conocimiento va a llevar a hacer a nuestros hijos buenos ciudadanos, buenos licenciados, doctores, mecánicos, ingenieros, etcétera, arquitectos. Sin embargo, la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En otras palabras, sin esa capacidad de ser sabios que viene de parte de la persona de Dios, de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a tener, sin eso, nosotros tendremos un concepto muy vago y entonces tomaremos decisiones que no se conforman a la verdad de Dios, de tal manera que dejándonos llevar por nuestros propios sentimientos o sentires, vamos a tomar decisiones incorrectas o precipitadas. La sabiduría viene de Dios. Muchos han llegado a decir, una persona, un estudiante, un joven, un hijo, que se le da conocimiento nada más, será un impío profesional, porque no tiene el temor de Dios. Utilizará todo el conocimiento, toda
la información en informática, en medicina y todo eso para sus propios fines, sus fines particulares. ¿Cuántos licenciados cuando los llegan a ver dicen, sí, y véngame a ver y traiga un poquito de dinerito? ¿Cuántos doctores están buscando una enfermedad a los pacientes que no traen para sacar qué? La siguiente mensualidad de su carro. ¿Cuántos políticos y cuánta gente que tiene conocimiento, que son expertos en la materia, que utilizan sus carreras para sus propios beneficios? No honran a Dios, ni está en la intención de honrar a Dios, ni la meta. ¿Por qué? Porque viven para sí. También nosotros, sin ser licenciados, arquitectos ni médicos, podemos estar viviendo para sí. Podemos solamente estar trabajando para sufragar nuestras necesidades y no tener ese principio de sabiduría que nos lleva a discernir entre las cosas que son buenas y las cosas que son malas, y las decisiones que yo voy a tomar en mi casa y en mi familia con mis hijos, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Un gobierno, una familia y cuantas otras, y una sociedad se debe fundamentar en principios sólidos de la palabra del Señor. Voy a leer lo que dice Kevin Swanson. Es un educador en el hogar. Yo no tengo nada que ver no estoy peleado con la educación académica en centros como este, ni estoy amarrado con la educación en casa. Yo sé que tiene sus beneficios, ventajas, pro y contras, definitivamente. Ninguno de nosotros se puede casar con una ideología, porque realmente entonces sería un religioso fanático que está ensimismado en que esta y de aquí no salgo, ¿no? Por ejemplo, un pastor que tiene que estar viajando en diferentes lados y que le digamos, es que usted tiene que educar aquí en un sistema formativo como el de acá. ¿Cómo le voy a hacer? Si yo me ando viajando, tengo que educar a mis hijos en casa. No se puede. Y viceversa también. No puedo decirle por convicción mía, esta es la educación que tiene que usted llevar. Tampoco se puede. Tiene que ser una convicción de Dios. Voy a leer, dice, esta separación del temor de Dios de la clase de química, esta separación del temor de Dios de la clase de química ha producido una ciencia impía y secular. Está destruyendo la ciencia y utilizando a la tecnología para fines impíos. La separación de Dios de las ciencias sociales y políticas ha socavado los cimientos cristianos de esta nación y ha creado tiranía. Dice más, dice, cuando se trata de la educación de un niño, la fe y el carácter son de importancia primordial en la estimación de Dios, o sea, delante de los ojos de Dios. Dice, estos son el tejido y la trama de la paideia de un niño, si estamos hablando de la disciplina y amonestación del Señor. Dice, estos constituyen el cimiento, los soportes y los muros en la construcción de un niño. Y la geometría, la geografía y la geología, por decirlo así, de muchas materias, son solamente el papel tapiz de las paredes. El intentar enseñar geometría, aparte del carácter, es semejante a colocar el papel tapiz sobre muros que no existen, lo que sería un claro ejemplo de un ejercicio en futilidad. Bueno, creo que esta lectura nosotros la podemos entender, que necesitamos el esqueleto y la estructura que tiene que llevar toda educación. Debemos de poner química, biología, ciencias sociales y todas las materias sobre una estructura muy fuerte, que son los principios. El carácter son los principios de la palabra de Dios. Eso es. Decía
por allí alguno de los presidentes de Estados Unidos, de balde se instituyen nuevas universidades y colegios y escuelas si cuando en casa se permiten hábitos licenciosos, si cuando el carácter de ese niño no está siendo formado precisamente conforme a la piedad de Dios, solamente estamos poniendo papel tapiz sobre paredes que no existen. En otras palabras, estamos construyendo algo que después, así como dice la Escritura, si no estás fundamentado sobre la roca, después de las tormentas y de los golpes, se va a derrumbar. En otras palabras, viendo el progreso prometedor de una carrera, se deslumbran por la carrera. Dice, bueno, wow, aquí sí se gana bien. ¿Y Dios dónde quedó? Bueno, no sé dónde quedó, pero aquí se gana bien. ¿Adoras a Dios? Sí, yo canto los domingos. No, si cantas. No, si toco la guitarra. No, si tocas la guitarra. Si adoras a Dios en tu vida. Si los propósitos de Dios en tu vida es llevar y extender el reino de los cielos, y has utilizado la medicina para bendecir a las personas, pero para predicarles de la palabra de Dios, que hay un sanador y que principalmente no es la salud de este cuerpo la que Dios quiere sanar, sino más bien nuestra alma que está podrida, que está corrompida. Que si eres arquitecto, has utilizado esa carrera no solamente para conseguir dinero y para florecer una empresa y todo eso, porque algunos pudieran pensar, pues es que ya lo tiene todo. Lee acerca de Amán. Dice que era un hombre importante del ejército, que era un hombre general del rey, era un hombre estimado del rey, y era un hombre, tenía 4 vamos a decirlo, atributos, que ninguno de los otros los tenemos precisamente, para fácil. Pero dice, pero ¿qué? ¿Qué estaba? ¿Qué pasó con Naamán? ¿Qué tenía? Estaba enfermo, pero hermano, yo no tengo lepra, yo estoy sano. Entendamos cuál es el propósito, o sea, ¿qué nos quiere decir? Tenía todo, pero no tenía la salvación. Estaba leproso, estaba sucio, estaba corrompido realmente. Aunque tenía todo, parecía que tenía todo, pero no tenía nada, porque no conocía al Dios verdadero. Los caminos que él tenía eran caminos muy contrarios a los de la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios. Y eso es. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que tenemos? Que si estamos construyendo también, si estamos diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. También yo me estoy disponiendo para usar los medios que me has dado, mis manos, mis pies y lo que yo tengo para extenderlo en el reino de los cielos, para propagar el mensaje del Evangelio, para propagar lo que es más importante, porque en este tiempo todas las cosas van a pasar los mejores negocios, van a pasar nuestras propias fuerzas, a pesar de que nos sentamos fuertes, de que nos sintamos muy capaces, en un tiempo va a pasar, la juventud va a pasar, la belleza va a pasar, para que usted, señorita, no se esté tanto enfocando en la belleza externa, sino más bien la interna. Y en algún tiempo, cuando pasen estas cosas, se le va a preguntar, como así también se le preguntó a Jacob cuando llegó delante del rey de Egipto, y cuando le pregunta, ¿cuántos son los años de tu vida? ¿Y qué le responde Jacob? Pocos y malos han sido, y no han llegado a la edad de mis padres 130 años. En otras palabras, había tenido víos,
pero no había tenido vida, no había tenido la otra palabra que se dice no estaba satisfecho, no estaba pleno. Había tenido vida. ¿Y de qué sirve tener 130 años de vida donde estoy lleno de sinsabores, de descalabros, donde miro aquí a un lado, miro del otro lado, miro mi pasado, miro mi presente, miro lo que me depara el futuro y digo, la vida es la vida? Zoe es la otra palabra, Zoe, eso es vida. Años de vida, ¿qué es lo que ha tenido? Realmente, o años de insatisfacción. Así como dice la Escritura, que las nueras de quién fueron un dolor de cabeza para Isaac. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob se casó con Raquel, y Esaú, como dijo, bueno, pues como se casó con una cristiana, pues yo me caso con una remojada, con una, pues Cristina, y tal vez le caigamos bien a mi suegro. Y dice, Cristina quiere decir como que más o menos ahí va la reunión, y como que sí lleva una Biblia, pero no se entrega a Dios, es más, no está convertida. Sí, se casó con una cristiana y le va bien, yo me caso con una Cristina, y entonces, pues más, y entonces dice la Escritura, que esas fueron dolor de cabeza, ¿para quién? Un dolor de cabeza. Usted sabrá qué es dolor de cabeza. A ver, hermanas, las que ya son suegras, díganme, ¿qué es un dolor de cabeza de parte de los hijos? ¿Qué es un dolor de cabeza de que, qué es? Dígame, explíquenlo. Y es precisamente un dolor de cabeza. Ya no se soporta. Entonces, bueno, estamos hablando de educación, estamos hablando de familia, pero la verdad es que el fundamento de la palabra es Dios, es Jesucristo, no es un concepto, es la persona de Cristo, es su palabra. Y si nosotros, si estas áreas de nuestra vida no se someten a la verdad, no están fundadas en la verdad, entonces, como bien dice la palabra, que vendrán ríos, vendrán vientos y será una destrucción de esa casa. La educación, dice el Salmo 34:11. Realmente alguien puede decir, la palabra educación no está en la Biblia. No está la palabra educación, no está en la palabra en la Biblia, educación, pero nos habla acerca de lo que nosotros tenemos que hacer para criar a nuestros hijos. Dice Salmo 34, verso 11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Les voy a enseñar lo que es más importante, tener temor de Dios. Me interesa, me urge que tú como hijo, como persona tengas el temor de Dios, porque de esta manera vas a poder discernir entre el bien y el mal. De esa manera vas a poder diferenciar entre lo que es pasajero y entre lo que es eterno. Vas a poder saber en lo que vale la pena y lo que es fútil, lo que es engañoso. Porque dice la Escritura que a través del temor de Dios nosotros el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Quién es el hombre? Levante la mano. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Otra vez hablándole a los padres. Un padre que se preocupa en el temor de Dios en la vida de sus hijos y le dice, te voy a enseñar el temor de Dios, porque esto es de suma importancia. Podrás tener dinero, podrás tener terrenos, podrás tener una carrera prominente, podrás tener todo lo que sea, pero sin el temor de Dios, no vas a tener vida. Porque en Cristo Jesús, en el fundamento de su palabra y en su persona, nosotros vamos a tener vida. Y no nos engañemos que dándole una carrera, una profesión que no está mal a nuestros hijos y darles conocimiento de las ciencias, eso va a hacer a nuestros hijos personas piadosas. No,
no lo van a hacer. No lo van a hacer. Cada uno de nosotros como padres tenemos que ser intencionales para enseñarles los principios de las verdades, y no solamente para enseñarles, para ser un modelo de ejemplo, para decirle: hijo, este es el principio y la verdad del evangelio que está fundada en la persona de Cristo Jesús. Yo lo he tomado para mi vida y ahora lo voy a vivir, lo voy a modelar delante de ti para que sepas que es la verdad. No solamente le voy a comentar: mira, hijo, esto es bueno, el camino es por acá, hijo, esto es bueno, y tomamos otro camino. Eso sería una religión. Hijo, es bueno tener temor de Dios, pero este domingo no vamos a la reunión. Hijo, lo más importante es la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, su voluntad. Pero ese hombre leyó una vez a la semana la palabra de Dios. Hijo, fuimos creados para servir a Dios, pero él no quiere servir. No, yo, hombre muy cansado, no, tener mucho trabajo, yo no tener tiempo como los demás. Le está usted enseñando una vida dualista a su hijo. Le está usted diciendo: este es el camino, vive por este camino, anda por este camino, este es el camino perfecto, excelente, que te lleva a la eternidad, pero yo voy a tomar este camino, un camino totalmente diferente. Usted está queriendo ser sabio más en su propia opinión y no le está dejando lugar a Dios para que Él tome la vida y la rienda de su vida para ser un instrumento en las manos de Dios para enseñarle la piedad, lo que realmente va a generar dividendos por la eternidad. Como decía el apóstol: hijos, me da mucho gozo en ver que mis hijos anden caminando en la verdad. Esa va a ser la mayor satisfacción de un padre cuando ve a sus hijos caminando la verdad. Esa va a ser la mayor satisfacción. La Escritura lo dice. Mayor satisfacción en ver los hijos caminar en la verdad. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que nos dé la capacidad, y que si usted está dudando y si usted se siente ya como que se ha petrificado por su vida que inconstante, por su vida de una vida voluble, en la cual se ha petrificado y se ha conformado a esa forma religiosa de decir: sí, está bien, bueno, ya sé lo que vas a decir, que me arrepienta, vaya a hacer, ya sé, pero tu vida sigue siendo igual, con las mismas problemáticas con tu esposa, con su mujer, que a usted lo conocen ya de años, que es así, que su carácter no cambia, que para bien. Es necesario que usted le diga a Dios: Señor, aquí estoy, ayúdame, porque no puedo y ni he podido y no podré jamás si no haces tú la obra de redención para transformar una vida mía que está quebrada, está descompuesta, que no ha podido hacer el bien, que he tenido 40 años de cristiano, pero no se ha destacado mi vida en mi casa por ser amable, servicial, aunque no con muchas palabras. No se ha destacado en piedad, menos en leer la palabra de Dios. Y le diga al Señor: ayúdame, no lo he podido hacer. No puedo amar a mis enemigos, no puedo amar a los que me hacen daño, no puedo orar por los que me ultrajan y me persiguen. No puedo. Porque de Dios es la salvación y toda buena y esa obra que Dios va a hacer. Vamos a darle gracias a Dios.
Te damos gracias por la salvación, Señor Jesucristo, Dios poderoso, en Cristo Jesús, Padre. Señor, tú conoces, Padre, sabemos que el fundamento a través de tu palabra, porque tú nos los has revelado, y así lo hemos comprobado, que esos caminos deleitosos solamente se encuentran en Cristo Jesús, en la persona del Hijo de Dios que vino al mundo para rescatarnos de los pecados y rescatarnos de todas nuestras maldades y de un corazón sucio, corrompido, malvado y cruel, engañoso, ahora para servir a Dios en la justicia y en la santidad, Padre. No permitas que nuestros ojos, Padre, se deslumbren por las influencias del mundo. No permitas, Padre, que nos sorprendan. Que dice tu palabra que el diablo es padre de toda mentira, y que de esa manera nuestros sentidos sean seducidos para dejar de amar a Cristo Jesús y a Dios, en el cual están todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia, Padre. Aún todavía hay tiempo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Nos des la capacidad de redarguir, redimir nuestros pecados, Padre Santo. Nos des la capacidad de un corazón de carne, de un corazón, Señor, que no sea de piedra, que no se esté endureciendo cuanto más se habla de tu palabra, sino más bien un corazón que dice: hasta aquí ya nada más. Quiero vivir ahora contigo. Quiero hacer ahora lo que tú me dices. Un corazón que empiece a confiar y descansar en lo que tú haces y no en lo que nosotros hacemos. Para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Que nosotros nos quedemos en tus manos, Señor, en tus manos, Padre bendito. Ayúdanos a vivir en el nombre de Cristo Jesús. Amén.